こんにちはみな。これは丸ごと A2 初級1です。それは第2課です。Muy bien, esta es Marugoto A2, volumen 1, y esta es la lección 2. みんな、始めましょう。これは、趣味はクラシックを聴くことです。趣味はクラシックを聴くことです。Muy bien. Esta es, pues decir como mi pasatiempo es escuchar música clásica y como todas las explicaciones comenzamos leyendo el diálogo en la imagen. Ejemplo, Jose-san no shumi wa nan desu ka? Jose-san no shumi wa nan desu ka? Watashi no shumi wa klashiku o kiku koto desu. Dice, ¿cuál es el pasatiempo de Jose-san? Dice, mi pasatiempo es escuchar música clásica. Entonces, ustedes estarán viendo aquí algunas cositas como el kiku, que es el verbo escuchar, pero nosotros normalmente no conocemos esa forma de verbo. Entonces vamos a ver precisamente qué forma de verbo es esta y cómo hacer dicha declinación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta lección? Ejemplo, Sumi wa klashiku o kiku koto desu. Bien, vamos a aprender a decir cuáles son nuestros pasatiempos. Y luego aquí abajo tenemos tres oraciones que dice Kodomo no toki yoku nihon no anime o mimashita. Abajo dice Wakai toki yoku ryoukou shimashita. Y abajo dice Hima na toki ryori o tsukurimasu. Y lo que podemos ver aquí es que las tres expresiones tienen esta palabrita que es toki. Entonces vamos a expresar a decir cuando hacemos algo o cuando hacíamos algo, como para poner un contexto, ¿bien? Es el mismo uso del cuando que tenemos nosotros en el español, pero vamos a ver cómo se utiliza, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar. Se imaginarán que como vimos que vamos a ver una nueva transformación o una nueva declinación de los verbos, pues vamos a necesitar saber cuáles son los grupos de verbos. Y cada vez que veamos una lección en la que haya cambio en los verbos o que tengamos una nueva declinación, vamos a ver un repaso rápido de los tres grupos. Entonces, grupo 1, sencillo. Todos los verbos que tengan una i o un sonido de i antes de masu. Ejemplo, kaimasu, hatarakimasu y nomimasu. Bien. El grupo 2 tenemos una base o una raíz. Dicha base o dicha raíz puede ser un sonido de e antes de masu, un verbo monosílabo, o sea, una sola sílaba antes de masu, y aquellos que pareciesen ser grupo 1, pero son grupo 2, que son las excepciones. Eso hace que tiene el sonido de i antes de masu, pero son contados y conforme vayamos viéndolos vamos a irlos notando. Ejemplos. Tabemasu, oshiemasu, agemasu. Sonido de e antes de masu. Siguiente. Mimasu, imasu, nemasu. Bien. Monosílabos antes de masu. Y ahora, okimasu, abimasu, orimasu, dekimasu. Verbos que pareciesen ser grupo 1, pero son grupo 2, o sea, las excepciones. Y por último, el grupo 3, acá en morado, que dicen kimas y shimas, que son los verbos irregulares que cambian constantemente dependiendo de la declinación. Entonces vamos a ver cuál es nuestra nueva forma de verbo. Nuestra nueva forma se denomina forma diccionario o jishokei. Jishokei. Jisho como diccionario. Jishokei, bien, forma diccionario, que sería como el infinitivo de los verbos. Igual es la forma en que nosotros podemos encontrar los verbos en el diccionario. Entonces, aquí, grupo 1, ¿cómo va a cambiar a la forma diccionario? Fácil. Son todos aquellos verbos que tienen sonido de i antes de masu. Lo único que vamos a hacer es que vamos a eliminar el masu y el sonido de i cambia a sonido de u. Ejemplo, tsukurimasu, tsukuru. Ikimasu, iku. Bien. Así, tsukurimasu. Bueno, quitamos masu y ponemos la ri como ru. Tsukuru. Ikimasu,
quitamos el más y ponemos la ki como ku. Hacemos el sonido de i a un sonido de u. Bien. El grupo 2, muy sencillo. Tomamos la base y más lo cambiamos por ru. Lo cambiamos por ru. Ejemplo, mi más miru. Atsume masu atsumeru. Okimasu okiru. Bien, ven cómo cambia en el grupo 2. Y ahora el grupo 3, que kimas cambia a kuru y shimas cambia a suru. Recuerden que habíamos visto que, pero es que pareciese que son grupo 2. Bueno, solamente en forma T parecían grupo 2. Ahora en forma diccionario se comportan de su propia manera. No siguen ninguna de las reglas, ¿bien? Y por lo tanto todos aquellos verbos compuestos por kimas y shimas también sufren el cambio. Motekimasu cambia a motekuru y benkyou shimasu cambia a benkyou suru. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunos usos de la forma jisho. Muy bien. Tenemos que un verbo en forma jisho y koto-desu. ¿Bien? Normalmente nosotros habíamos aprendido a hablar sobre nuestros pasatiempos y nuestras aficiones. Por ejemplo, decir, Shumi wa sakka desu. Mi pasatiempo es el fútbol. Pero eso es como tener un sustantivo que indica nuestro pasatiempo. Pero nosotros normalmente nuestros pasatiempos son indicados por acciones o por verbos, no solamente por sustantivos. Entonces, en este caso, usamos la forma diccionario y koto desu, que nos ayuda a normalizar el verbo. Ejemplo. Shumi wa kurashiku o kiku koto desu. Shumi wa kurashiku o kiku koto desu. Mi pasatiempo es escuchar música clásica. Kikimasu se cambia a kiku y lo seguimos por koto desu. Es como que, mi pasatiempo es eso de escuchar música clásica, ¿no? Lo que englobe escuchar música clásica. Seguí, shumi wa sakka o miru koto desu. Shumi wa sakka o miru koto desu. Mi pasatiempo es ver fútbol, ¿bien? Miru koto desu. Miru koto desu, lo de ver fútbol. Shumi wa sakka o suru koto desu. Mi pasatiempo es ahora que jugar fútbol. Bien, entonces ahora podemos expresar aficiones utilizando forma jisho más koto desu. Y la forma de diccionario normalmente nos va a ayudar para eso, para ir pudiendo utilizar nuestros verbos de formas bastante más distintas de lo que estábamos acostumbrados a usarlos. Bien, vamos con la siguiente expresión. Bien, tenemos el toki, que equivale en español a una frase cuando usamos el cuando. Bien, entonces aquí en japonés el toki se usa exactamente para lo mismo y vamos a ver su uso con sustantivos y adjetivos, ya que cambia un poquito de cómo se usa entre uno y otros. Bien, cuando toki va con un sustantivo, se pone el sustantivo no toki. Bien, ejemplos. Kodomo no toki, yoku nihon no anime o mimashita. Cuando era niño veía anime seguido o a menudo, ¿bien? Kodomo no toki, cuando era niño, cuando era pequeño. Estamos poniendo el contexto temporal, ¿bien? Seguí, gakusei no toki, Spain ni ikimashita. Gakusei no toki, Spain ni ikimashita. Cuando era estudiante fui a España, ¿bien? Tiene exactamente el mismo uso que es en el español cuando queremos tratar o cuando queremos poner en contexto temporal alguna acción, ¿bien? Seguí. Cuando toki va con un adjetivo tipo i, se deja la i y luego se sigue el toki, ¿bien? Ejemplos. Wakai toki yoku ryoukou shimashita. Cuando era joven, viajaba a menudo. Hasta aquí hemos visto puras oraciones que terminan con mashita, o sea, en pasado. Pero luego tenemos ureshi toki odorimasu. Esto no es pasado, esto es presente o futuro. Eso significa cuando estoy feliz o cuando estoy contento, bailo. No necesariamente tiene que ser algo que ya pasó, sino que también podemos poner en contexto cuando realizamos ciertas acciones. Sabremos si es algo que ya pasó o que se pone en contexto para decir cuando realizamos ciertas acciones por cómo termina el verbo. Ejemplo, si el verbo termina en pasado, pues es una acción que ya pasó y estamos poniendo un contexto temporal con toki.
Pero si usamos toki y luego un verbo o una expresión en presente o futuro, entendemos que solemos hacer esa acción cuando sucede lo anterior. Bien. Y seguí. Tenemos adjetivo na más na toki. Bien, cuando usamos un adjetivo na antes de toki, pues se le pone la na toki. Así como cuando, pues, modificábamos sustantivos. Exactamente así, ¿no? Entonces, ejemplos. Himana toki, ryori o tsukurimasu. Cuando tengo tiempo libre, cocino. Himana toki. El siguiente ejemplo también. Himana toki, eiga ni ikimashita. Cuando tenía tiempo libre, iba al cine. ¿Cómo sé qué es que tenía? Ah, bueno, porque mi verbo al final o mi expresión al final está en pasado. Por lo tanto, entiendo que el himana toki es en pasado también. Bien, y ya solamente vamos a ver dos expresiones bastante útiles para cuando estamos expresando habilidades. Tenemos esta primera expresión que es tokuina, que significa como que cuando algo se nos da bien. Y podemos usarlo tanto en nosotros como en otras personas. Ejemplo, watashi no tokui na ryori wa karei desu. Watashi no tokui na ryori wa karei desu. Es un adjetivo tipo na, ¿no? Tokuina. Entonces, el plato que se me da bien, o mi especialidad, es el curry. Tokui na ryori wa karei desu. Bien. Y el siguiente dice, María-san no tokui na ryori wa karei desu. El plato que se le da bien, o que es la especialidad de María-san, es el curry. Bien, y así como tenemos una expresión para decir que algo es nuestra especialidad o algo se nos da bien, también tenemos la expresión nigatena, que es lo contrario a tokuina. Bien, que es algo de decir que se nos da mal o no se nos da bien. Podemos usarlo igual para nosotros o para más personas. Ejemplo, watashi wa ryori ga nigate desu. A mí se me da mal la cocina. Y María-san wa ryori ga nigate desu. A María-san se le da mal la cocina. Bien. Entonces, mira, con eso estamos terminando los contenidos de la lección 2. Espero lo hayan comprendido. Hay que hacer sus apuntes. Y sin más que agregar, mina, owarimashou. Mata ne, benkyou shite ii, ganbatte mina, ganbatte ne.